Bueno, muy bien. Entonces, a ver, vamos a empezar con los temas de la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver es el tercer ensamble que nos quedaba por ver, que es el ensamble gran canónico. Entonces, yo vengo insistiendo todas las clases y quiero volver a repetirlo para que les quede claro. Nuestro punto de partida es la termodinámica. Sabemos en termodinámica que tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Y sabemos que cuando tenemos sistemas abiertos lo que tenemos son vínculos al estilo, fijamos algún parámetro termodinámico que se vuelve un parámetro de control, puede ser temperatura constante, número de partículas constante, volumen constante, presión constante, y dado esos vínculos tenemos algún potencial termodinámico que su extremo nos define el equilibrio. O sea, el sistema termodinámico, como resultado de la segunda ley, evoluciona a un máximo o a un mínimo de algún potencial termodinámico que tiene como parámetros relevantes los parámetros del control del sistema abierto. Lo que queremos hacer es construir ensambles que tengan una conexión natural con esas situaciones termodinámicas que les acabo de mencionar. Entonces, construimos el microcanónico para el sistema aislado a energía constante, construimos el ensamble canónico o ensamble de Gibbs para el sistema en contacto con una fuente térmica, o sea, a temperatura constante. Y ahora lo que nos queda ver es el caso en el cual el sistema está en contacto con una fuente térmica y podrían pasar dos cosas, que es o la presión está fija en lugar del volumen, o puede variar el número de partículas. Relajar cualquiera de esas dos situaciones y cambiarlas por el vínculo de presión constante y el número de partículas constantes nos van a dar dos ensambles que son primos hermanos, o sea que no deberían tener hijos entre sí, y esos ensambles son el ensamble gran canónico y un ensamble que es casi el mismo, que es el ensamble isobárico. El ensamble isobárico, como justamente no queremos que se encuentren, el ensamble isobárico, que es una variante, lo voy a dejar solo para los ejercicios, en la teórica vamos a derivar en detalle el ensamble gran canónico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, vamos a comenzar con el ensamble gran canónico. ¿Sí? Entonces, como les decía, el ensamble gran canónico, tenemos un sistema abierto, ¿sí? En el cual pueden entrar o salir partículas, lo tenemos en contacto con una fuente térmica, así que la temperatura es constante, ¿sí? La temperatura va a estar fija y dada por la fuente térmica a la cual está en contacto el sistema. El sistema es este que está acá. Va a tener un número de partículas, n, que va a fluctuar en el tiempo, pero va a estar en contacto con una fuente muy extensa que le va a tomar o entregar partículas, y la suma de n y n' va a ser constante, pero además n' va a ser enorme. O sea, va a ser el equivalente a nuestra fuente térmica, va a ser una fuente de partículas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Si están de acuerdo hasta acá, la primera pregunta que les quiero hacer, y espero ver respuestas en el chat, es, a ver, nosotros caracterizamos una fuente térmica por su temperatura. ¿Sí? Eso nos asegura que el sistema esté a una energía media. O sea, que fluctúe alrededor de una energía media, o que todas las copias tengan diferentes energías alrededor de una energía media. En este caso nosotros vamos a esperar que en el sistema, en el equilibrio, fluctúe alrededor de un valor medio de partículas. Les voy a dar dos ejemplos en los cuales tenemos un sistema abierto de este tipo. El primero es la habitación en la que están ustedes, abran la puerta o abran una ventana y el gas va a poder intercambiar partículas con el exterior, y entonces
lo que van a tener es que en algún momento se van a equilibrar los dos sistemas y en valor medio el número de partículas adentro de su habitación no va a cambiar. Otro sistema es, por ejemplo, hielo, como cuando vimos cambios de fases, hielo en contacto con agua. Si están en equilibrio las dos, tanto la fuente de partículas como el sistema que estoy mirando, lo que nos convencimos es que el hielo y el agua van a intercambiar, van a entrar como salir, agua líquida, van a salir y entrar tantas partículas de uno como en el otro. ¿Sí? Esos son dos sistemas que están en equilibrio, están abiertos e intercambian partículas. ¿Cómo me aseguro? Juan me dice, ¿no agrega una dificultad en el cambio de fase esto? Y la realidad es que este ensamble lo estamos construyendo, por ejemplo, para estudiar cambios de fase. ¿Sí? Porque pensar en el problema de Gibbs, construimos el potencial de Gibbs para estudiar este tipo de problemas. Así que bienvenida sea la dificultad. ¿Sí? Vamos a mirar, por ejemplo, si tenemos dos fases en coexistencia, en este caso estamos mirando, por ejemplo, solo el hielo. Y pensar que esto es agua, las dos están en equilibrio térmico y en el punto de coexistencia, con lo cual entran y salen partículas, y en el equilibrio voy a tener un número medio de partículas, n medio, fijo, en el sistema que yo estoy mirando. ¿Estás de acuerdo, Juan? No está bien, perfecto. Entonces, quiero que me digan, ¿cómo hacen, qué controlan ustedes? O sea, ¿qué parámetro externo? Acá tengo, para fijar la energía del sistema, yo controlo la temperatura. Para fijar el número medio de partículas en el equilibrio, ¿qué parámetro termodinámico caracteriza a mi fuente de partículas? Pueden escribir por el chat. Gastón y Bautista me están diciendo el potencial químico, y está muy bien. A ver, en el caso en el cual tengo dos fases coexistiendo, por ejemplo, tengo hielo en contacto con un baño térmico, que puede ser la fase líquida del agua, en el punto de coexistencia. En ese caso habíamos visto que para que el intercambio de partículas se equilibre, el potencial químico de los dos sistemas tenía que ser iguales. Con lo cual, termodinámicamente hablando, el equivalente a la temperatura para mi fuente térmica va a ser ahora el potencial químico. ¿Sí? Mi fuente externa va a estar caracterizada por un potencial químico. A ver, me están diciendo que tienen un problema de conexión. Vamos a ver, denme un segundo. Vamos a ver si se arregla. Bien, mientras tanto, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Bueno, entonces les decía, efectivamente, bien, entonces efectivamente mi fuente externa va a estar caracterizada por algún potencial químico. A ver si ahí me escuchan mejor. Entonces les decía, mi fuente externa va a estar caracterizada por algún potencial químico mu. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Si están de acuerdo, bien. Entonces, a ver, esa no es la única forma de controlar el número de partículas. A ver, Francisco me dice que tiene... Dale, Francisco, pregunta. A ver, la hipótesis no es que el potencial químico de las dos fases sea el mismo. Yo ya les demostré que termodinámicamente hablando, en el equilibrio, para que dos sistemas que estén abiertos e intercambian partículas puedan estar en equilibrio, el potencial químico de las dos tiene que ser igual. Recordad que el potencial químico es la energía libre por partícula. Con lo cual, si un sistema, por ejemplo este que está acá afuera, tiene mucho más el potencial químico es mucho más grande que el que está adentro,
Eso lo que significa es que la energía libre de cada una de las partículas en este sistema es mucho más grande que las de este, con lo cual las partículas pueden venir acá. Así que básicamente lo que va a pasar es que las partículas se van a mover y van a entrar al segundo sistema hasta que los dos se equilibren. Necesariamente en el equilibrio, los dos tienen que tener la misma energía media por unidad de partícula. Bien, excelente. Entonces, Francisco está de acuerdo. Genial. Todos de acuerdo hasta acá. Hay otra forma de llegar a un equilibrio en el cual el número de partículas está fijo para, para un sistema, por ejemplo, para un gas. Y es el caso que yo les dije, ustedes abren la ventana de la habitación en la que están, y ahí Juan me dice exactamente, la otra forma es controlar la presión. Cuando yo controle la presión interna y externa de la presión de afuera sea igual y esté equilibrada con la presión del gas adentro de la habitación, voy a dejar de tener un flujo medio de partículas. ¿Se dan cuenta entonces cómo se conectan el ensamble gran canónico y el isobárico? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a considerar este sistema en el cual tengo que puedo intercambiar energía cinética, puedo intercambiar calor con una fuente térmica y puedo intercambiar partículas con una fuente de partículas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer las cuentas rápido porque se van a dar cuenta que, a ver, Francisco tiene otra pregunta. Hola, permiso. Sí, dale. Entonces, lo que queremos es que haya un equilibrio de intercambio de partículas que se puede dar con estas dos cosas, y cuál va a depender si es un cambio de fase o si no hay cambio de fase. No, ¿cuál No va a sé. depender de qué tipo? No, ¿cuál va a depender de qué tipo de sistema tenés? Si tenés, por ejemplo, una superficie que químicamente puede absorber átomos o moléculas, porque tiene cierta afinidad con partículas que hay en contacto con un gas, obviamente vas a estar mucho mejor describiendo el problema en términos del potencial químico que en lugar de una presión. O sea, no necesariamente el Ok. potencial químico es solo para cambios de fases. ¿Qué ensamble usás? Depende de qué problema estás mirando. ¿Sí? Bien, perfecto. Excelente. Muy bien, entonces, muy bien. Si están de acuerdo, entonces empecemos a hacer las cuentas. O sea, entonces en el equilibrio, como les decía, n va a fluctuar alrededor de un valor medio. Ahora tenemos que tener cuidado, vamos a tener que n varía y vamos a tener el número de copias. Así que tenemos que tener aún más cuidado con distinguir bien el número de copias del número de partículas. Y vamos a tener vínculos, que van a ser de nuevo nuestro punto de partida. Los vínculos son estos tres. Vamos a tener ahora, voy a tener que usar un NIJ, que va a ser el número de copias que tiene energía epsilon sub i y que tiene n sub j partículas. ¿Se dan cuenta? O sea, voy a tener más cajitas, voy a tener cajitas para la energía y adentro de un nivel de una dada energía voy a tener copias con 8 partículas, copias con 12. Entonces puedo pensar como tengo cajitas para diferentes energías y diferentes números de partículas. Entonces, n sub i sub j me va a indicar cuántas copias tengo en mi ensamble que tengan una dada energía, epsilon sub i, y un dado número de partículas, n sub j. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Y vamos a de nuevo hacer partir al sistema en niveles. Entonces voy a pensar que tengo R valores posibles para la energía, S valores posibles para el número de partículas. Después esto va a poder ir entre 0 e infinito, así que no se preocupen, pero en principio pensemos que tenemos R cajitas para la energía, S estantes adentro de cada cajita para el número de partículas. Y entonces la suma de todas las copias con cualquier número de partículas, con cualquier energía, me tiene que volver a dar eta, el número total de copias. ¿Sí? Ese es el primer vínculo. El segundo vínculo es el mismo que antes, la suma de todas las copias, con cualquier número de partículas, multiplicado por la energía de cada copia, me tiene que dar eta veces la energía media del sistema. ¿Sí? Lo único que cambió, comparado al ensamble canónico, es que además ahora tengo que sumar sobre todos los números posibles de partículas. ¿Todos de acuerdo hasta acá?
Bien. El tercer vínculo es que el número de copias con cada número de partículas por el número de partículas que tiene cada copia, n sub j, me tiene que dar eta veces el número medio de partículas. O sea, es equivalente al vínculo 2, pero para el número medio de partículas. ¿Sí? Tengo justamente un vínculo sobre energía, un media, un vínculo sobre el número medio de partículas. ¿Estamos? Entonces, si están de acuerdo, lo que tenemos que hacer ahora es rápidamente repetir las cuentas de la clase pasada con estos tres vínculos. Entonces, tenemos que volver a repartir eta elementos, eta copias del ensamble en epsilon r valores posibles de la energía y en ns posibles números de partículas. A ver, sí, R y S serían la cantidad de, cajitas de niveles que yo armé para las posibles energías y para los posibles números de partículas. ¿Sí? Entonces, tenemos que repartir, y es re fácil, es la misma cuenta que la clase pasada. Es el problema de cómo ordeno n copias en, ahora, R por S cajitas. ¿Sí? Y eso es, de nuevo, no vamos a volver a hacer la cuenta porque es igual a la de la clase pasada, la multiplicidad. Entonces, el número de microestados que puedo armar es, o el número de ordenamientos que puedo armar es eta factorial, el factorial del número de copias, dividido el producto de los factoriales de cuántas copias tengo en cada nivel de energía y con cada número de partículas. Que lo puedo escribir como eta factorial dividido la productoria de todos los n y j factoriales. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Si están todos de acuerdo, volvamos entonces a usar el método de la distribución más probable. ¿Sí? O sea, volvamos a calcular el logaritmo de la multiplicidad y a tratar de extremarlo. La idea va a ser la misma que venimos usando en todos los ensambles. El equilibrio tiene que ser un estado que tenga muchas configuraciones posibles, porque es el que yo mido más usualmente, entonces tiene que tener mucha multiplicidad, entonces maximicemos la multiplicidad y luego vamos a tratar de asociar el extremo en la multiplicidad o en la función de partición asociada con el extremo en algún potencial termodinámico para decir, bueno, mi teoría tiene que ser compatible con la termodinámica y el vínculo es pedir que las funciones que se extreman tengan una relación entre sí en el equilibrio. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Y más que el vínculo es el guess, es nuestra mejor forma de adivinar qué es lo que puede llegar a pasar. Muy bien, entonces, si están de acuerdo, entonces tomemos el logaritmo de la multiplicidad, es lo mismo que la clase pasada, es el logaritmo de eta factorial, menos la productoria se convierte en la suma de los logaritmos de los n y j, acá falta un factorial. Y ahora vuelvo a usar la fórmula de Stirling, entonces puedo escribir el logaritmo de eta factorial como eta logaritmo de eta menos 1, y esta suma de logaritmos de los n factoriales como una suma de los n y j por los logaritmos de n y j menos 1. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es volver a pedir que el logaritmo de gamma sea máximo, y voy a usar para eso, voy a volver a usar multiplicadores de Lagrange, o sea, asumo que puedo variar independientemente todos los n y j, y a cambio resto algún multiplicador de Lagrange por cada uno de los tres vínculos. Entonces voy a pedir que la variación del logaritmo de la multiplicidad menos alfa por el primer vínculo, menos beta por el segundo, menos gamma por el tercero, me dé 0. ¿Todos de acuerdo? Como voy rápido, váyanme. Muy bien. Sí, el feedback me sirve. A ver, Gastón tiene una pregunta.
Gastón me pregunta cómo entra acá el conteo correcto de Boltzmann y entra igual que antes. O sea, acá deberías dividir, en principio puedes dividir simplemente por el n medio factorial, o sea, por el factorial del número medio de partículas. ¿Sí? Ahora en un rato también te digo una forma más elegante, pero con eso nos alcanza. Exactamente. No, no. El conteo correcto de Boltzmann no es complicado porque al fin y al cabo es solo una aproximación para altas temperaturas clásicas, así que no ponerse a hacer cosas más elegantes no tiene mucho sentido porque al final del día, si querés hacer sistemas que no cumplen el conteo correcto de Boltzmann, vamos a tener que hacer el problema cuántico. Bien, entonces, extrememos esto. Entonces vuelvo a hacer la variación y se darán cuenta que esta parte, la variación de este, bueno, obviamente la variación de esto no me da 0 porque el número de copias está fijo. Me queda solo la variación de este término, me da lo mismo que la clase pasada, o sea, me da el delta n y j por el logaritmo de n y j. Estos dos vínculos son los mismos que la clase pasada, así que me queda alfa por el delta n y j, beta por epsilon sub i delta n y j. Y este término que está acá me queda menos gamma. Hay un menos que también viene de esta parte, así que lo puedo sacar porque total estoy igualando a 0, pero me queda gamma por nj por el delta nij y esta parte de nuevo es constante. ¿Sí? Entonces, me queda que para que la multiplicidad tenga un extremo, tiene que valer que la suma de los delta n y j por todo este paréntesis tiene que valer 0, lo cual implica que este paréntesis tiene que valer 0. Muy bien. Entonces, automáticamente se sigue pidiendo que todo esto sea 0, o sea, pidiendo que esto que está acá sea 0, se sigue que el nij este tiene que valer una constante que está relacionada con alfa por e a la menos beta epsilon sub i menos gamma nj. Fíjense que si n no varía, esta parte se va y me queda lo mismo que obtuvimos la clase pasada. ¿Sí? O sea, agregar más vínculos, lo que hizo fue agregarme más multiplicadores de Lagrange y me aparecen corrigiendo a la distribución en la exponencial. Nuevamente estoy usando la notación de antes, le pongo al nij que obtuvimos de maximizar una barrita arriba para acordarme que es el valor medio que yo debería esperar sobre todas las copias con igual energía en el equilibrio. ¿Estamos? Muy bien. Excelente. Entonces, ahora lo que yo debería hacer es lo mismo que hice la clase pasada, que no lo voy a hacer porque es una cuenta tediosa. El que quiere verla la puede mirar en el Patria o en el Wang, pero igual les voy a dar un motivo por el cual también la pueden hacer ustedes, porque la cuenta es tediosa, pero no es difícil. Pero les voy a dar un motivo que espero les resulte plausible. A ver, ahora lo que yo tengo que hacer es saber cuánto vale C, cuánto vale beta y cuánto vale gamma. O sea, tengo que volver a usar los tres vínculos ahora para fijar las tres constantes asociadas a los multiplicadores de Lagrange. Pero la realidad es que si se fijan, el vínculo 1 y el vínculo 2 son los mismos vínculos que teníamos la clase pasada. Entonces, si volvemos a hacer la cuenta, de hecho vamos a obtener lo mismo que obtuvimos la clase pasada, un poco más tedioso porque hay que arrastrar todos los subíndices J que están asociados al número de partículas en cada copia, pero vamos a volver a obtener de los mismos vínculos las mismas condiciones que la clase pasada, con lo cual espero que se convenzan que C tiene que ser la inversa de la función de partición, o sea, C es en realidad eta, es 1 sobre el número medio, es 1 sobre el número total de copias, y al escribirlo como probabilidad se me vuelve la inversa de la función de partición, y beta va a ser 1 sobre kt.
¿Se dan cuenta? O sea, si en lugar de escribir a n y j como una probabilidad, lo que tengo que hacer es normalizarla a 1, entonces esto que está acá es simplemente la suma de todas las exponenciales, que es lo que la clase pasada llamamos la función de partición, y ahora va a ser la función partición gran canónica, y beta va a volver a ser 1 sobre kt, porque es el vínculo sobre la energía. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, bueno, fíjense que igual, yo lo que acabo de introducir ahora es algo muy importante, porque esto que está acá, la clase pasada vimos que, por ejemplo, solo calculando la función de partición canónica, o sea, haciendo la suma correctamente para el gas ideal, pudimos obtener la energía interna del sistema y la ecuación de estado. Y yo les dije que eso va a pasar en general. Una vez que calculemos la función de partición canónica, para los sistemas que estén con vínculos compatibles con el canónico, vamos a poder recuperar la termodinámica del sistema. El rol equivalente en este ensamble lo va a jugar la función de partición gran canónica. O sea, si ustedes pueden calcular esta suma que está acá, van a poder calcular un montón de cosas. ¿Sí? Y fíjense que lo mismo que nos pasaba con la probabilidad hace un rato, la función de partición gran canónica, si n está fijo, se reduce a la del canónico. Bien. Entonces, a ver, volvamos a escribir los vínculos para asegurarnos que lo que les acabo de decir es correcto. O sea, que podemos predecir cosas una vez que tenemos la función de partición. Entonces, empecemos con U, la energía media del sistema. La energía media del sistema, ahora usando la probabilidad, es simplemente sumar esta probabilidad que está acá por la energía por la probabilidad de cada energía. O sea, la suma de los epsilon i por e a la menos beta epsilon i menos gamma nj dividido la función de partición. ¿Sí? Esto es la definición de valor medio que venimos usando. Muy bien. ¿Se dan cuenta que pasa lo mismo que la clase pasada? Puedo escribir esto que está acá como menos la derivada respecto de beta del logaritmo de la función de partición, porque si entro con la derivada del logaritmo me da 1 sobre la función de partición, por la derivada de adentro, y al derivar respecto de beta me baja un menos epsilon i. El menos se va con el menos y me queda solo epsilon i. Entonces volvemos a tener que ahora en el ensamble gran canónico, la energía media del sistema es menos la derivada respecto de beta del logaritmo de la función de partición gran canónico. Bien. Calculemos entonces ahora n medio. N medio es lo mismo, es la suma de los nj por la probabilidad de encontrar el sistema con nj partículas. Y de nuevo, fíjense que puedo escribir esto como menos la derivada respecto ahora de gamma, el otro multiplicador de Lagrange, del logaritmo de la función de partición. ¿Están de acuerdo? Bien. Excelente. Entonces, si me creen que repetir las cuentas me van a dar que beta vale 1 sobre kt, solo nos falta calcular gamma. Es el único multiplicador de Lagrange nuevo que tenemos. Y para eso, si recuerdan la clase pasada, lo que hicimos, siempre que teníamos una constante que no sabíamos qué era, usábamos el vínculo. Y además de usar el vínculo, tratamos de vincular lo que nos daba el ensamble con la predicción termodinámica. Entonces, acá podríamos hacer eso y tratar de asociar al logaritmo de z, o a k por t por el logaritmo de z, a algún potencial termodinámico que sea extremo en esta condición. Y hay dos candidatos. Uno es la energía libre de Gibbs, G. El otro es otra forma de escribir lo mismo, o otra forma de escribir un potencial para este sistema, que es el gran potencial. Hace algunas clases, alguien me preguntó por qué yo no escribía
al primer principio de esta forma, ¿sí? Alguien me preguntó por qué yo en el primer principio no estaba poniendo el mu de n, que ya que estamos le vamos a poner un dn medio, así. Se va a parecer a lo que vamos a tener dentro de un rato. ¿Sí? Alguien me preguntaba por qué yo no lo escribía así, yo le dije, bueno, la realidad es que en la medida en la cual el número de partículas esté fijo, no nos tenemos que preocupar por este término, pero ahora sí, porque el número de partículas varía. Fíjense que termodinámicamente este sistema, esta forma de agregar, este término que agregué tiene todo el sentido, ¿no? Porque esta es la energía libre media por partícula, multiplicado por el diferencial de cuánto varían las partículas, me da la variación interna de la energía del sistema. ¿Estamos? Si uno define un potencial termodinámico para un sistema como este, en el cual uno, en lugar de controlar la entropía y el número medio de partículas, quiere controlar la temperatura y el potencial químico, como estamos trabajando ahora, la transformación relevante es tomar un nuevo potencial que sea U menos T por S menos mu por N medio. ¿Sí? Eso justamente al hacer la transformación de Legendre, U menos T por S menos mu por N medio, me va a dar un nuevo potencial termodinámico que va a tener como parámetros de control las cosas que yo estoy manteniendo constantes. Es fácil mostrar además que para un gas, por ejemplo, esto que yo hago es igual a menos P por B. De hecho, ahora en un ratito vamos a darnos cuenta que tiene que serlo. Pero es fácil mostrarlo desde el punto de vista termodinámico. Entonces podríamos tratar de vincular esta cuenta que hicimos a el gran potencial o a la energía libre de Gibbs. Eso es un poco tedioso, así que lo voy a hacer, pero por otro camino. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces. Bueno, entonces, como les decía, lo que nos falta ver es cuánto vale gamma. Entonces, tomemos una función Q, que pensémosla como una función termodinámica, que sea el logaritmo de z, ¿sí? Y fíjense que el logaritmo de z es justamente el logaritmo de la suma de e a la menos beta epsilon menos gamma n. Y pensemos entonces a esto como una función termodinámica que depende de parámetros. Y en particular, obviamente queremos que dependa de beta, de gamma, y después tenemos que hacerlo depender de otras cantidades, porque acá tenemos a epsilon i, a nj, lo podríamos hacer depender de los nij o de los nj, porque acuérdense que los nij, como distribuyo, también me terminan influenciando cuántas partículas tengo en cada caja, o cuántas copias tengo en cada energía, ¿sí? O sea, puedo elegir una combinación de parámetros para pensar esta Q como una función, pero recuerden que no todas son independientes porque yo tengo tres vínculos. ¿Sí? Entonces, si fijo la temperatura, si fijo el potencial químico, ya no puedo elegir en el equilibrio qué distribución de energía y qué distribución de número de partículas independientemente va a tener el sistema. Si es una cuestión de contar, son muchas cosas para contar, pero se dan cuenta que tenemos vínculos. Entonces, lo que voy a elegir voy a escribir esta Q como una función de beta, de gamma y de los epsilon sub i. Podría pensarla en términos de los nj, pero me va a resultar más útil pensarla en términos de los epsilon sub i. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar el diferencial de Q en términos de estas variables como hicimos en la primera clase. O sea, dq es la derivada respecto de beta del logaritmo de z de beta más la derivada respecto de gamma del logaritmo de z de gamma más la suma de las derivadas respecto de epsilon sub i de epsilon sub i del logaritmo de z.
¿Todos de acuerdo? Y acá directamente ya escribí cuánto vale la derivada respecto de los epsilon sub i. A ver, Horacio Horacio me pregunta cuál es el significado físico de Q, y la respuesta es, todavía no es obvio. O sea, yo lo que quiero hacer es tratar de vincular. Lo que sí sé de las dos clases anteriores es que hasta ahora siempre tuvimos éxito en armar un guess en el cual yo trato de vincular el logaritmo de mi multiplicidad o el logaritmo de mi función de partición con algún potencial termodinámico. Entonces, en este caso quiero hacer lo mismo. ¿Sí? Todavía no sabemos qué potencial termodinámico puede ser, pero créeme que probablemente sea este, por los vínculos que tenemos. ¿Sí? Bien, entonces, si están de acuerdo, bueno, entonces, a ver, todos se dan cuenta, esto que está acá es la derivada de esto, ¿sí? Porque derivo respecto de epsilon sub i, me sale 1 sobre la suma, lo primo de nuevo para no confundirme, por la derivada de esto, que es la suma de beta menos beta, epsilon a la menos beta epsilon i menos gamma nj. Todos por el diferencial de epsilon i. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, usemos un poquito lo que vimos antes. La derivada respecto de beta del logaritmo de z, ¿sí? Esto que está acá, es menos u. La derivada respecto de gamma del logaritmo de z es menos n medio. ¿Sí? Y usando esta relación de acá, n y j es una constante que es 1 sobre eta por e a la menos beta epsilon i, bla, 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 puedo escribir esta suma como beta por el n medio ij dividido eta. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Los espero acá porque es un paso, entonces confírmenme si están de acuerdo. Bien, muy bien, genial. Entonces, si están de acuerdo, bueno, entonces, a ver, llegamos a que el diferencial de Q es menos U, el diferencial de beta, menos N medio, el diferencial de gamma, menos esta suma multiplicada por los diferenciales de las energías en cada nivel. Ahora lo que voy a hacer es usar, por ejemplo, fíjense, este menos U de beta, lo puedo escribir como, integrando por partes, como menos el diferencial de U beta más beta diferencial de U. ¿Sí? O sea, se dan cuenta, puedo escribir el menos U diferencial de beta que está ahí como el diferencial del producto más este tipo que está derivado sin derivar por el diferencial del otro. Estoy usando la regla del producto de la diferenciación. ¿Todos de acuerdo? Si hago eso, puedo pasar este término que tiene un menos sumando del otro lado y escribir dq más beta u, y del otro lado me queda beta de u, me queda este tipo que está acá. Lo mismo puedo hacer con este diferencial y entonces me queda de este lado dq más beta u más gamma n medio, y acá lo que hice fue cambiar los diferenciales. ¿Se dan cuenta por qué cambié los diferenciales? Porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es una transformación de Legendre y tratando de escribir a la cantidad que yo tengo en términos de las variables medias que estamos tratando de medir, o sea, la energía media y el número medio de partículas. ¿Sí? O sea, cambié el sistema en el cual controlaba la temperatura y este multiplicador de Lagrange, que no sé lo que es,
por una nueva cantidad en la cual lo que yo controlo es U y N medio. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, puedo escribir, sacando de factor común beta, al diferencial de Q más beta U más gamma N medio como beta por el diferencial de U más gamma sobre beta de N menos 1 sobre beta por toda esta suma. ¿A alguien le suena a algo esto que está acá? ¿Esta igualdad? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Miren la primera ley. Tengo un dn, claro, exactamente. Tengo un du. Sí, haber leído el apunte antes es trampa. La pregunta es si se les ocurre independiente, o por lo menos si cuando leyeron el apunte se les ocurría. Pero esto que está acá, está bien, Bautista. O sea, esto que está acá es algo que se parece mucho al primer principio. Entonces, se dan cuenta que no importa por dónde yo conecte la mecánica estadística con la termodinámica, lo que me importa es hacer un puente que me asegure la conectividad. Igual vamos a ver que al final del día, vinculándolo por este camino, vamos a llegar al equivalente a pedir que el logaritmo de la función de partición esté asociado a algún potencial termodinámico. Pero claro, comparando con el primer principio, ¿sí? Como se los acabo de escribir, si queremos que lo que nos vino de la mecánica estadística sea compatible con lo que sabemos de la termodinámica, estos términos tienen que de nuevo ser proporcionales. Puedo pasar el beta dividiendo, y entonces este de U tiene que ser igual a esto que está acá tiene que ser igual a esto, y entonces se sigue ¿qué? Se siguen estas tres igualdades. O sea, fíjense que acá tengo gamma, y acá tengo en el primer principio tengo un mu, entonces resulta que mu tiene que ser menos gamma sobre beta, con lo cual se sigue que gamma es menos mu por beta. Este término que está acá tiene que ser igual al diferencial de trabajo, y todo este diferencial grande tiene que ser, pasando al beta, tiene que ser beta por el diferencial de calor, o sea, tiene que ser de S sobre K. ¿Sí? Porque recuerden que beta es 1 sobre KT, y dQ sobre T es el diferencial de entropía. Con lo cual, nos quedó algo que yo ya se lo sabía. A ver, Aníbal me pregunta, ¿pero por qué comparás con el primer principio? Porque se parece, a ver, porque si tengo dos relaciones diferenciales que me involucran a las mismas cantidades físicas, porque fíjate que me involucran a los mismos diferenciales, al diferencial de energía, al diferencial de número medio de partículas. Si me involucran a las mismas cantidades físicas y no son proporcionales, estas dos ecuaciones, o sea, no son linealmente dependientes, entonces la teoría microscópica me va a dar una predicción que seguro va a violar al primer principio. Y si viola el primer principio, seguro mi teoría microscópica está mal. Así que lo que estoy haciendo es decirle a mi teoría microscópica, comportate. ¿Estás de acuerdo? Bien, genial. O sea, recuerden, no estamos derivando a la termodinámica, no estamos diciendo, entonces después de todas estas cuentas, esto que obtuvimos es una demostración del primer principio. Lo que estamos diciendo es, llegamos a una ecuación que es linealmente es proporcional en forma lineal al primer principio en cuanto a las cantidades que involucra. Si no es exactamente igual al primer principio, mi teoría va a ser incompatible con la termodinámica, y eso es algo que no me puedo, es un lujo que no me puedo dar, porque yo sé que la termodinámica vale. Tomás me pregunta, ¿con qué criterio igualé un término a dq bien, ¿por qué asocié esto al calor y esto al trabajo? Eso tiene que ver, mirá las relaciones, y fíjate que, a ver, el diferencial de trabajo tiene que ser un diferencial de energía macroscópica. ¿Te das cuenta? Y además tengo el término 1 sobre KT,
y el ds. Fíjate que acá no tengo una temperatura, y acá me tiene que aparecer el ds que requiere el beta. ¿Sí, Tomás? Perfecto. Bien, excelente. O sea, esta es la única forma en la que puedo asociar términos. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, bueno, entonces ya está. Sacamos cuál es el multiplicador de Lagrange que nos faltaba. El multiplicador de Lagrange, asociado al vínculo de que el sistema puede intercambiar partículas, pero tiene que fluctuar alrededor de un número de partículas medio, es, y no es casual, el potencial químico. O sea, el potencial químico, lo que yo les decía al principio, termodinámicamente, juega el mismo rol que la temperatura a la hora de describir las propiedades de la fuente extensa con la cual pusimos al sistema en contacto. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un par de pasos más para terminar de obtener relaciones como las que obtuvimos la clase pasada, al estilo el potencial químico, el potencial termodinámico que se extrema en el equilibrio es proporcional al logaritmo de la función de partición. ¿Sí? Entonces hicimos un detour, nos tomamos una desviación, en realidad un atajo, y vamos a llegar a eso. Entonces, a ver, integremos esta última igualdad. Esta igualdad es muy fácil de integrar porque tengo diferenciales de los dos lados, esto es una constante, así que me queda simplemente que Q más gamma n más beta u, que lo puedo pasar del otro lado, y donde dice gamma puedo poner menos mu por beta, me queda que Q es S sobre K más mu beta n medio menos beta por U. ¿Sí? Y ahora, recuerden que beta es 1 sobre kt, así que saquemos de factor común el 1 sobre kt, tengo que multiplicar arriba por t, me queda todo dividiendo por kt, me queda t por s, más mu por n medio, menos u. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Ahora, recuerden, ¿qué es mu por n medio? Mu por n medio, y yo les prometí que iba a aparecer la energía libre de Gibbs, mu por n medio es la energía libre de Gibbs. ¿Se dan cuenta? Porque el potencial químico es la energía media, energía libre media de Gibbs, por unidad de partículas. Si la multiplico por el número de partículas, me da la energía libre de Gibbs total en el sistema. ¿Sí? Y si reemplazo que esto es igual a U menos T por S más PB, que es exactamente la energía libre de Gibbs, me queda que K por T por Q, paso este K por T multiplicando, es igual a PB, porque U menos T por S más PB más T por S, entonces esto se va con esto y el menos U se va con el U, me queda que todo esto Q es simplemente P por B sobre KT. O sea que KT por Q es igual a PB, pero además Q era igual al logaritmo de Z, con lo cual lo que me quedó es que P por B es igual a KT logaritmo de Z, y recuerden que el gran potencial es menos P por B. O sea que esto que está acá es igual a menos el gran potencial termodinámico. Con lo cual me queda nuevamente que K por T por el logaritmo de la función de partición es igual a más o menos el potencial termodinámico cuyo extremo me define el equilibrio. ¿Todos de acuerdo? Yamil dice algo que está bien. Yamil dice, esto es elegante. Se dan cuenta que, a ver, lo que es muy elegante es que los tres ensambles se construyen de la misma forma. Obviamente la complejidad del ensamble va cambiando porque tenemos más vínculos, pero la construcción conceptual es la misma. ¿Sí? Es
preguntarnos cuáles son las hipótesis más sencillas que podemos hacernos sobre el estado microscópico del sistema, pedir que en el equilibrio la multiplicidad sea la más grande posible y asociar ese extremo a algún potencial termodinámico que es extremo en el equilibrio. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, si están de acuerdo, vamos a hacer rápido 2 o 3 cositas que nos van a permitir conectar este potencial, ensamble con los anteriores. Y vamos a ver rápido cómo recuperamos el límite del ensamble canónico a partir de este ensamble. Entonces, una vez que tenemos esta relación, esta es la relación fundamental que vamos a usar para calcular la termodinámica de sistemas y las propiedades macroscópicas de sistemas a partir de los ensambles. El equivalente a F igual a menos KT por el logaritmo de Q va a estar dado por esta relación que nuevamente nos vincula el mundo microscópico con el mundo macroscópico. Si lo que tenemos de un lado, P por B, es macroscópico, lo que tenemos del otro es microscópico. Muy bien. Entonces, a ver, usualmente se define por una cuestión de elegancia que nos va a resultar bastante útil en química, además, una cantidad que se llama la fugacidad, que es simplemente E a la mu por B. O sea, la exponencial del producto del potencial químico por 1 sobre KT. Eso se llama la fugacidad. En términos de la fugacidad, que vamos a usar una Z cursiva para la fugacidad, podemos escribir la función de partición como, o sea, podemos reemplazar el E a la menos, E a la gamma, E a la menos gamma NJ, o E a la más mu por beta NJ, como simplemente Z a la NJ. Entonces la fugacidad, la función de partición, en términos de la fugacidad, nos queda como Z a la NJ por E a la menos beta epsilon sub I. Y además podemos escribir esto diciendo, bueno, en realidad lo que tenemos que sumar es sobre todas las partículas posibles, desde 0 hasta infinito. Fíjense que esto que está acá es la función de partición, esto obviamente con la suma sobre I, ¿no? O sea, la suma sobre I por E a la menos beta epsilon sub I es la función de partición del canónico. Entonces podemos reescribir esto como una suma para todas las partículas, desde 0 hasta infinito, de la fugacidad a la n, por la función de partición canónica para n partículas. O sea, podemos pensar que la función de partición gran canónica es una suma infinita de particiones en el canónico, cada una con un número fijo de partículas, el canónico con una partícula, con 2 partículas, con 3, así hasta infinito, cada una pesada por la fugacidad correspondiente. ¿Todos de acuerdo? Yamil, la fugacidad es pensarlo como otra forma de medir el potencial químico. Es simplemente la exponencial del potencial químico es dividido KT. ¿Sí, Yamil? Muy bien. Juan me pregunta por qué Q depende de N. Porque, a ver, fíjate que ahora esta suma es sobre todos los I's y sobre todos los J's. Juan entonces me pregunta por qué yo tendría que escribir una función de partición para cada n. Porque, a ver, fíjate que la cantidad de microestados posibles que tenés depende de n. Suponete que tenés un gas ideal con 2 partículas. La cantidad de microestados es menor que si tenés un gas ideal con 8 partículas. Entonces, de cuántas formas, cuántas cajitas para energía vos tenés que armar y de cuántas formas lo ordenás, depende del número de partículas. ¿Sí, Juan? Entonces, tenés que armar todos los microestados para una partícula, todos para 2. Juan me pregunta, ¿no era que en el canónico lo poníamos constante? Sí, pero es una constante que es un parámetro.
sea, por ejemplo, yo en la clase pasada hice el gas ideal con n partículas. N puede ser 1000, puede ser 1.000.000, puede ser 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ahora tenés que, sí, en el gran canónico tenés que explícitamente calcular los ensambles para cada número de partículas fijo. Igual, por ahora no te preocupes, Juan, esto es simplemente una forma elegante de escribir lo mismo que antes. ¿Estamos? Sí, está muy bien lo que decís, Juan. Esto es una forma elegante de pensar que el ensamble gran canónico es una suma de infinitos ensambles canónicos, cada uno con un número de partículas fijo. No es más que eso. Bien. A partir de esto podemos rápidamente escribir ahora las cantidades termodinámicas en términos de beta y de mu, o sea, escribir U como menos la derivada respecto de beta del logaritmo de z y el n medio en términos de mu, en lugar de en términos de gamma, o en términos de la fugacidad. Si es simplemente hacer un cambio de variables en las derivadas. Y también podemos calcular la entropía usando esta relación de acá, o sea, podemos despejar S de acá, y llegamos a que S es K por el logaritmo de Z menos mu por n medio sobre t más u sobre t. ¿Sí? Lo único que hice fue, en esta relación, pasar todo del otro lado. Pero K por el logaritmo de Z es PB sobre t, y si ahora reemplazan y miran todo esto, se van a dar cuenta que entonces todo esto me da U, y esto que está acá es la energía libre de Helmholtz dividido la temperatura. Recuerden que esto es Gibbs, y Gibbs menos PB, esto es menos Gibbs, Gibbs más PB me da menos la energía libre de Helmholtz, así que U menos, la entropía es simplemente U menos F sobre T. Juan me pregunta si nos habíamos olvidado del conteo correcto, pero si ahora cuando calculamos la entropía, depende del sistema, pero sí, si estás con un sistema clásico con n partículas, que tiene un límite cuántico y son indistinguibles, tenés que hacerlo con el conteo correcto. Igual todas estas cuentas que estoy haciendo ahora son independientes. ¿Sí? Bien, entonces están todos de acuerdo hasta acá, o sea, la entropía es U menos F sobre T, así que puedo escribir como a F despejando como mu por n medio menos P por B, justamente lo que les decía. Pero recuerden que la energía, el potencial químico lo puedo escribir como el logaritmo de la fugacidad dividido beta, porque la fugacidad es E a la mu por beta. Así que puedo escribir a mu como K por T por el logaritmo de Z chiquita. De donde reemplazando acá, se sigue esto que está acá, es n medio KT por el logaritmo de Z chiquito menos KT por el logaritmo de Z grande, y entonces puedo escribir a F, la energía libre de Helmholtz, como menos KT logaritmo de la función de partición del gran canónico dividido la fugacidad al número medio de partículas, lo cual se parece formalmente a la expresión para F en el canónico, porque recuerden que en el canónico teníamos menos KT por el logaritmo de Q para la energía libre de Helmholtz, y acá nos queda la energía libre de Helmholtz menos KT por el logaritmo de la función de partición nueva, dividida por o sea, removiendo la fugacidad del número medio de partículas, lo cual tiene sentido si lo vuelven a mirar en términos de esta expresión. O sea, todo nos queda nuevamente consistente. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Esto no es más que un chequeo de consistencia, por eso lo estoy haciendo también rápido. Muy bien. Excelente. Entonces, ya está. Tenemos el ensamble gran canónico, que es el tercer y último ensamble que vamos a ver. O sea, ya tenemos todas las herramientas para empezar a hacer cosas divertidas en esta materia. Iván me pregunta de dónde salió el KT logaritmo de Q. Esta relación era la que obtuvimos en el ensamble canónico. Iván, ¿te acordás? En el ensamble canónico F era menos KT logaritmo de Q.
Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Bien, excelente. Entonces, si están de acuerdo, esperen un segundo que alguien... Perfecto. Bien, entonces, si están de acuerdo, vamos, lo último que nos queda por ver, y vamos a hacer esto rápido para cerrar la clase de hoy, es el tema de bajo qué condiciones el ensamble gran canónico nos vuelve a dar las mismas predicciones que el ensamble canónico. ¿Sí? Y para eso lo que tenemos que ver es cuándo las fluctuaciones en la energía se hacen arbitrariamente chicas y cuándo las fluctuaciones en el número de partículas se hacen tan chicas que estamos viendo básicamente un sistema número de partículas constante, con lo cual la predicción que obtenemos es la misma que en el canónico. ¿Todos de acuerdo? Díganme que sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta cuenta tiene dos partes. Una que no voy a hacer y otra que sí. La cuenta para la energía es muy parecida a la que hice en la clase pasada. Me la voy a saltear. Es simplemente volver a calcular la derivada respecto de beta para calcular las fluctuaciones en la energía y volver a ver que si el número de partículas es grande, la dispersión cuadrática de la energía alrededor de la energía media se hace arbitrariamente chica. Todos se imaginan que como las expresiones son muy, muy parecidas, vamos a volver a obtener eso. ¿Están de acuerdo? Así que lo único que nos queda ver es qué pasa con la amplitud de las fluctuaciones en el número de partículas alrededor del valor medio de. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, miremos solamente el número medio de partículas que está dado por esta magnitud que escribimos hace un rato y volvamos a hacer lo que hicimos la clase pasada, o sea, calculemos la variación del número medio de partículas respecto a el multiplicador de Lagrange asociado con la esperanza de que eso nos vuelva a dar y nos va a dar la dispersión cuadrática media del sistema, del número de partículas. ¿Sí? Entonces calculemos la derivada de n medio respecto de gamma. Les recuerdo que estas derivadas las estamos haciendo a temperatura y volumen constante porque estamos en el Gran Cañón. ¿Sí? Bien. Entonces, la derivada respecto, recuerden que gamma es beta por mu, y estamos trabajando a temperatura constante, así que beta es constante, así que esta derivada es simplemente k por t por la derivada de n medio respecto de mu. Y ahora puedo meterme acá adentro y calcular las derivadas respecto de gamma. Y me vuelve a pasar lo mismo que la clase pasada, o sea, derivo arriba sin derivar lo que está dividiendo y me baja un nj, con lo cual me queda un nj cuadrado, y después derivo abajo y me queda el producto de las dos sumas dividido la suma al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Bien. El único que está de acuerdo es Tomás, pero asumo que el resto también. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, sigamos con el siguiente paso, que es básicamente darnos cuenta qué son estos valores medios. Y nuevamente, esto es el número de partículas al cuadrado, valor medio, y esto es el valor medio del número de partículas al cuadrado. Bautista pregunta, sí, tenés razón, Bautista, los menos estos están al revés. Acá va un más y acá va un menos. Muy bien, gracias. Está muy bien. Muy bien, entonces, ¿están todos de acuerdo con que esto es esto que está acá? Este término que está acá es el número medio de partículas al cuadrado y esta resta me vuelve a dar la dispersión cuadrática media en el número de partículas. Volvamos a hacer también la otra cosa que hicimos la clase pasada, que es tratar de calcular esta magnitud o esta termodinámicamente. Entonces, nosotros lo que sabemos es que el volumen específico, ¿se acuerdan? Era el volumen dividido el número medio de partículas, con lo cual puedo escribir el número medio de partículas
como el volumen total dividido el volumen específico, que alguien hace unas clases me decía, es como el volumen medio que ocupa cada partícula, y acá se ve claramente, y entonces puedo pensar termodinámicamente a la derivada de n medio respecto de mu como, donde dice n medio, reemplazo esto, el volumen total está fijo, así que sale afuera, entonces me queda el volumen por la derivada de la inversa del volumen específico respecto de mu a temperatura constante. ¿Todos de acuerdo? Si están de acuerdo, sigamos. Ahora hago regla de la cadena. La derivada de 1 sobre beta es menos de 1 sobre el volumen específico, es esto que está acá. Y ahora lo que hago es reemplazar, acá me falta un cuadrado, ¿no? O sea, es menos 1 sobre el volumen específico al cuadrado. Derivada del volumen específico a d mu. Y ahora reemplazo el volumen específico al cuadrado. Acá se me va un b con un b y me queda menos n medio al cuadrado sobre b por la derivada del volumen específico respecto de mu. Entonces, resulta que, fíjense que esto que está acá, obtuvimos de la mecánica estadística que es igual al valor medio, a la variación cuadrática de las fluctuaciones, si lo multiplico por kt, obviamente. Entonces, reemplazando, llego a que el valor medio cuadrático de las fluctuaciones dividido n medio al cuadrado es menos kt sobre b por esta derivada. ¿Todos de acuerdo? O sea, solo reemplazar para escribir en términos de la amplitud relativa de las fluctuaciones. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿qué será esta cosa que está acá, termodinámicamente hablando? Entonces, para eso vamos a recordar que el diferencial del potencial químico es igual al diferencial de la energía libre de Gibbs por unidad de partícula, que es igual a menos la entropía por unidad de partícula de T, más el volumen específico diferencial de presión. Y como estamos trabajando a temperatura constante, el d mu es simplemente el volumen específico diferencial de presión. Entonces, puedo escribir este d mu como un volumen específico que sale acá afuera de P. Y entonces toda esta expresión de acá me queda menos K por T sobre B, 1 sobre el volumen específico, la derivada del volumen específico respecto de la presión a temperatura constante. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Esto que escribí acá, y me tomé el trabajo de reescribirlo de esta forma, tiene nombre en termodinámica. Y es el coeficiente de compresibilidad a temperatura constante. O sea, lo que se llama el coeficiente de compresibilidad isotérmico de una muestra. Y fíjense que tiene sentido porque es la variación en el volumen específico al cambiar la presión, o sea, cuánto cambia el volumen específico de mi muestra cuando lo comprimo, normalizado por 1 sobre el volumen específico. Se dan cuenta, es una tasa de variación normalizada. Entonces es efectivamente el coeficiente de compresibilidad, y como la derivada es a temperatura constante, es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Entonces me terminó quedando que la amplitud relativa de las fluctuaciones, o sea, la fluctuación cuadrática media en el número de partículas, normalizado por el valor medio cuadrático del número de partículas, va como menos K por T sobre el volumen total por el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Esto es un numerito, entonces, si el número de partículas medio tiende a infinito, igual que antes,
Y esto lo hago a densidad constante, o sea que también tengo que pedir que el volumen tienda a infinito. Esto que está acá tiende a cero. Lo cual nos dice nuevamente que para sistemas extensos, o sea, para sistemas termodinámicos, en los cuales el volumen es grande y el número de partículas es grande, obviamente el volumen grande no significa todo el universo, volumen grande significa volumen grande comparado con los procesos microscópicos que estamos considerando. Entonces, dame un segundo, Melissa, y ahora te contesto, pero antes, si el sistema es extenso termodinámicamente y el número de partículas y el volumen es grande, tenemos que la fluctuación en el número de partículas se vuelve despreciable y recuperamos las predicciones del ensamble canónico. Melissa me pregunta por qué se va a cero. Porque fíjate, si el número de partículas crece a densidad constante, la única forma en la cual puedes hacer eso es aumentando tu volumen, ¿sí? Y recordá que, fíjate que este coeficiente no depende del volumen total, porque está en términos del volumen específico, o sea, está en términos de la densidad. Entonces, lo único que tenéis acá es un 1 sobre b, y si el volumen tiende a infinito, entonces esto se va a cero. Juan me pregunta por qué pido densidad constante. Porque estoy asumiendo que no estoy comprimiendo el sistema. Si estoy manteniendo constante el coeficiente de compresibilidad. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, esto tiene un detalle con el cual hay que tener mucho cuidado. O sea, obtuvimos los tres ensambles, obtenemos que las predicciones de los tres ensambles en el límite termodinámico son equivalentes, pero hay un pequeño detalle, que es este número que está acá. Esto que les acabo de decir vale para sistemas extensos, excepto cerca del punto crítico en una transición de fase. ¿Por qué? Porque en el punto crítico, cerca de una transición de fase, el coeficiente de compresibilidad isotérmico diverge. ¿Sí? Por ahora, créanme, ahora les voy a mostrar que es bastante lógico que eso tiene que pasar. Pero por ahora, acompáñenme con este pensamiento. El coeficiente de compresibilidad isotérmica, en una transición de fase, este numerito de acá diverge, se va a infinito. Y al irse a infinito, eso hace que las fluctuaciones cerca del punto crítico se vuelvan arbitrariamente grandes, aún en el límite termodinámico. ¿Sí? Con lo cual, siempre que estemos en una transición de fase, lo seguro es usar el ensamble gran canónico. ¿Están de acuerdo hasta acá? Juan, ¿no entendés por qué el coeficiente de compresibilidad isotérmico diverge? Sí, ahora se los explico. Esta cuenta la estamos haciendo en el gran canónico. A ver, lo que pasa es que si esta cantidad tiende a cero, para números de partículas muy, muy grandes, lo que me dice al final del día es que la predicción del ensamble canónico y la predicción del ensamble gran canónico me dan lo mismo. Pero si las fluctuaciones son arbitrariamente grandes, no. Entonces, la predicción del gran canónico va a ser diferente y lo que es correcto cerca de un punto crítico, una transición de fase, es usar el ensamble gran canónico. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, ¿por qué el coeficiente de compresibilidad isotérmico diverge? Vamos a ver. A ver si están de acuerdo en... Muy bien, entonces, díganme si están de acuerdo con lo que les voy a contar ahora. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la transformación
entre un gas y un líquido. Por ejemplo, una transformación descrita por una isotérmica al estilo Van der Waals, ¿sí? Entonces tengo la presión, tengo el volumen, tengo, ¿se acuerdan? La isoterma, que era así, y en realidad el sistema venía por acá. Acá tenía todo el sistema en la fase 1, acá tenía todo el sistema en la fase 2, en el medio, mientras me movía sobre esta línea, el sistema tenía coexistencia de fases. ¿Todos de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, si están de acuerdo con esto, fíjense lo que pasa. Yo, recuerdan, venía por acá comprimiendo al sistema, o sea, variándole esto es a temperatura constante, le voy variando el volumen. Cuando llego acá, entonces acá tenía, por ejemplo, solo gas. Cuando llego acá, el sistema dejaba de variar su presión porque una fracción del sistema pasaba a estar en estado líquido. Y a medida que me movía hacia acá, aunque yo variaba el volumen, la presión no variaba porque iba apareciendo una fase con otra densidad y entonces la presión se mantenía constante hasta que acá tenía todo líquido y de acá para allá el sistema era todo líquido, entonces obviamente si lo seguía comprimiendo aumentaba su presión. ¿Todos de acuerdo? Bien, fíjense que eso significa que durante la transición de fase, la presión es independiente del volumen. O si quieren, la derivada de la presión respecto del volumen es cero, justamente porque el sistema se las arregla para variar el volumen sin variar la presión, porque tengo una parte de agua, una parte de líquido, una parte de gas, y esa fracción va a variar. Ahora, inviertan este gráfico, y esto lo que les dice es que la derivada del volumen respecto de la presión es infinita. Y eso es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que me dice que el coeficiente de compresibilidad isotérmica diverja es que lo que me está diciendo físicamente es algo que es bastante obvio. Yo puedo variar la presión arbitrariamente, independientemente del volumen, porque lo que puedo hacer mientras estoy cerca del punto crítico es variar la fracción de las dos fases que tienen diferentes densidades. Entonces, yo puedo variar la densidad total de la mezcla sin variar la presión. ¿Todos de acuerdo con esto? Bien, entonces, eso lo que me dice es, siempre que yo tenga sistemas extensos que estén lejos de un punto crítico, o sea, de un cambio de fase, yo voy a poder usar en muchísimos casos cualquiera de los tres ensambles y obtener predicciones consistentes si los sistemas están en el límite termodinámico. O sea, número de partículas muy, muy grande, volumen grande comparado con los procesos microscópicos. Muy, muy grande. Constanza me pregunta, ¿no habías pedido densidad constante? Sí, para. A ver, cada uno, ojo, está muy bien. A ver, la pregunta de Constanza es si yo no había pedido fijar, bueno, entre otras cosas también fijé el volumen, Constanza. Lo que pasa es que a ver, acá tenés dos cosas. A ver si todavía tengo el dibujo. Sí, perfecto. Acá tenés dos cosas, Constanza. Cada punto corresponde a un equilibrio. ¿Sí? Cada uno de estos puntos acá es un equilibrio. Fíjate que cada uno está a un volumen constante. Lo que pasa es que el coeficiente de compresibilidad isotérmico es la variación cuando yo me muevo sobre esta línea. O sea, para calcular ese coeficiente, yo me tengo que desplazar un poquito a la derecha y a la izquierda para poder calcular la derivada. ¿Sí? Entonces, una cosa es bajo qué condición está mi ensamble y otra es cómo yo calculo
ciertos coeficientes termodinámicos que están definidos a lo largo de cierto camino. ¿Está claro, Constanza? Perfecto. Bien, entonces, lo que tenemos es estos tres ensambles que son equivalentes, excepto si el sistema no es extenso, o aún si el sistema es extenso, si ciertos coeficientes termodinámicos, como por ejemplo la compresibilidad, el coeficiente de compresibilidad isotérmica, divergen, como ocurre cerca de un punto crítico. A ver, Horacio me pregunta, él tiene una duda, y me dice, bueno, en realidad la derivada es respecto del volumen chiquito, o sea, el volumen específico, y yo estoy mirando si cambia el volumen total. No te olvides que en ese gráfico que yo hice, el número de partículas total está fijo. Así que la variación del volumen total, y de hecho es exactamente lo que pasa, el motivo por el cual cambia el volumen total es porque las dos fases tienen diferentes densidades. Entonces, cuando una partícula, por ejemplo, pasa de la fase líquida a la gaseosa, pasa a ocupar más volumen específico, más espacio, y entonces el volumen total aumenta. ¿Sí? O sea, mirar, si querés pensarlo como densidad, si te resulta más intuitivo, esta fase tiene una densidad diferente a esta. Bien, Bautista me pregunta, claro, exacto, muy bien, Horacio. Y Bautista me pregunta, en realidad, sí, a ver, yo en realidad les mostré la equivalencia entre el canónico y el microcanónico, y entre el gran canónico y el canónico. La cuenta que falta, pero es muy fácil de hacer, para mostrar la equivalencia entre el gran canónico y el microcanónico, sería mostrar que además las variaciones, las fluctuaciones en la energía también se van a cero para n grande. Pero esa es la cuenta que yo les comentaba, que es muy parecida a la cuenta que ya hicimos para el canónico, así que esa no la hago. ¿Sí? Pero al final del día, cuando terminás de hacer esa cuenta, tenés equivalencia entre los tres ensambles, excepto en los casos en los cuales les marqué. ¿Todos de acuerdo? Bien, excelente. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, la clase que viene, lo que vamos a hacer es, ahora contesto preguntas que hayan quedado, así que aprovechen esta recapitulación para escribirme las dudas que tengan. Entonces, la clase que viene lo que vamos a hacer es empezar a ver consecuencias que se siguen de estos ensambles. Consecuencias que no son obvias y que nos van a permitir, por ejemplo, rápidamente entender por qué el calor específico, el CB, de un gas ideal a uno en constante es 3 medios de NK. Nos van a permitir, por ejemplo, entender también qué pasa si tenemos un gas que en lugar de estar formado por esferas rígidas, está formado por moléculas largas, o sea, por átomos atados con resortecitos, o sea, por partículas que tienen grados de libertad interno, y nos va a permitir calcular cómo cambia el CB en ese caso. Estamos, o sea, respecto de los que me decían, bueno, hasta ahora lo que estamos haciendo es recuperar lo que sabemos de termodinámica, ahora que le creemos a la construcción que armamos, en la siguiente clase vamos a usar esto para empezar a hacer predicciones o empezar a entender resultados que ustedes alguna vez les mencionaron y que ahora vamos a poder justificar formalmente. Bueno, entonces, dicho eso, contesto preguntas. A ver, Omar pregunta, para poder encontrar equivalencia entre los tres ensambles, a ver, para poder tener equivalencia entre los tres ensambles, tenés que estar en un sistema extenso y sí, no podés estar en un cambio de fases. No es necesario que el sistema sea homogéneo, o sea, que haya una única fase, pero no podés estar cerca del punto crítico. ¿Sí? Si estás cerca de los parámetros termodinámicos para los cuales ocurre un cambio de fases, no vas a tener equivalencia entre los tres ensambles.
Iván, con esto me parece que contesté tu pregunta también, porque marqué los casos en los cuales no tenés equivalencia entre los tres ensambles son o el sistema no es extenso o está cerca de un punto crítico. Tomás me pregunta, a ver, Tomás me dice, bueno, en el término que yo, la amplitud de las fluctuaciones va por K por T, va como K por T sobre el volumen. Y él me dice, ¿no es más razonable, por ejemplo, decir que K es muy chico? No. Y te explico por qué. La constante de Boltzmann vos no la podés cambiar. Vale lo que vale. ¿Te das cuenta? O sea, la constante de Boltzmann vale lo que vale. También vos podrías decir, bueno, si la temperatura se va a cero, las fluctuaciones también, pero eso tiene muy poca validez, porque lo único que te dice es que muy cerca de la temperatura absoluta cero podés hacer equivalencias, que no es lo que vemos en la naturaleza. O sea, vos sabés que las predicciones y el comportamiento de un gas en contacto con una fuente térmica es equivalente al de un gas en un tubo aislado si están en la misma energía media. Y eso lo sabés y no ocurre solo a 10 milikelvins. Entonces, pedir cosas como, por ejemplo, si en la naturaleza la constante de Boltzmann fuera lo suficientemente chica, es un claim formal, que lo podría hacer un matemático, pero que no tiene sentido físico. ¿Te das cuenta? Porque lo que tiene sentido físico es para lo que vale la constante de Boltzmann en la naturaleza y para temperaturas ambientes, nosotros sabemos que esto pasa, entonces la única variable que podemos pedir que sea lo suficientemente grande como para asegurarnos que las fluctuaciones sean chicas son el número de partículas y el volumen. Me parece que con eso a los tres les quedó más claro por lo que me escriben. Bien, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces, excelente. Entonces, la clase que viene vamos a ver dos resultados que se desprenden de esto, que van a ser importantes y como les decía, nos van a permitir calcular, por ejemplo, cómo cambia el calor específico, tanto a presión constante como a volumen constante, o sea, todos los calores específicos de un sistema de acuerdo a su hamiltoniano. Y la otra cosa, su hamiltoniano microscópico, y de paso, si nos da tiempo, vamos a ver algunos ejemplos para que se acostumbren y ganen confianza en cuanto a cómo contar microestados. ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo con esto, terminamos la clase de hoy y nos vemos la próxima clase. Muy bien, a ver, Tomás me pregunta, si no es extenso, entonces aún con temperaturas chicas, sí, las fluctuaciones, eso lo vamos a ver aún cuánticamente, va a tener más sentido, las fluctuaciones a temperaturas muy bajas se van a hacer chiquitas. Así que bueno, muy bien gente, buen fin de semana para todos y nos vemos la próxima clase. Saludos a todos.